Gracias por venir. Es la segunda presentación que hacemos aquí en este nuevo espacio, que llevamos dos años con la librería. Estábamos al otro lado del muro y ahora hemos unificado los dos locales. Y bueno, nada, nos hacía mucha ilusión volver a tener un libro de Velasco, de la editorial de Cristian, y qué mejor ocasión que recibir a José Luis Díaz Caballero, con ningún ocaso demasiado intenso. También tenéis por ahí su otro libro en la editorial, 100 cruces arrastradas. Y nada, os dejo con Cristian y con José Luis. Cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Agradecimiento en primer lugar a la librería Kafka & Co. de Oviedo, donde nos encontramos. Es una maravilla esta librería, pero es que además hoy será un hecho, una circunstancia especial que hasta el día de ayer, creo recordar, Diego, era una librería pequeñita y hoy estamos casi inaugurando, sé que no es la inauguración, pero casi inaugurando el nuevo local, la nueva ampliación que, si calculo bien, triplica el espacio que había antes. Así que no solo os agradecemos vuestra acogida cariñosa, vuestro amor por la literatura, el ser un vehículo de canalización, como no todas las librerías lo son, sino además os deseamos mucho éxito en esta nueva andadura. Gracias a todos ustedes por venir hoy, porque de verdad que de nada serviría una presentación, de nada serviría escribir una novela, bueno, no sé si escribirla, pero de nada serviría publicarla si no fuera por ustedes, no tiene ningún sentido. Y el agradecimiento especial a José Luis Díaz Caballero, acaba de llegar de Madrid, por pegarse estas palizas que se pega difundiendo su obra, ¿no? La semana pasada me consta que estuvo en Sevilla, ida y vuelta, tren de ida, tren de vuelta a Madrid. La semana que viene presentamos en Barcelona, ¿verdad? Y gracias por todo eso, pero sobre todo, José Luis, por confiarnos esta novela. Nos confiaste hace 2 años 100 cruces arrastradas, por confiarnos esta novela, por confiarnos este original. Para nosotros, para Velasco Ediciones, es de verdad un honor, un privilegio tenerte en el catálogo. Un privilegio mío. Nuestro catálogo crece con tu obra. José Luis Díaz Caballero nació en Madrid en 1979, creo recordar. Ya sé que les parecerá mucho mayor, pero no lo es. Es la mala vida, ¿eh? Es la mala vida. Y además que es abogado. Y claro, eso envejece. Eso envejece. Es abogado, con perdón, licenciado en Derecho y abogado en ejercicio, con despacho propio, y combina con igual pasión la literatura y la actividad forense, la actividad de la abogacía, ¿no? Creo que con igual pasión. Hablar de una cosa y hablar de otra le maravilla. Y en su literatura, en algunas obras, sobre todo en 100 cruces arrastradas, la novela anterior, queda patente esa visión política, esa visión de las... No es este el caso. Ya en 1997, creo que ganó un premio que se llamó Los Nuevos de Alfaguara, la editorial Alfaguara, y desde ahí fue publicando novelas siempre premiadas, Rugir de la Sombra, alguna otra por ahí, y en 2022 creo que fue, nos conocimos, en 2021, y publicamos la que acabo de nombrar, 100 cruces arrastradas. Ya lleva más de una impresión. No me gusta decir más de una edición, porque ya saben que técnicamente una segunda edición es otra cosa. Pero lleva más de una impresión, y ha sido una novela que nos dio en su momento una importante aceptación de público y de crítica. Sí. Y lo mismo está ocurriendo con Ningún ocaso demasiado intenso. Una novela que abre debate, ahora diré por qué, pero que desde su publicación la publicamos ¿cuándo la presentamos en Madrid? ¿En mayo fue? Fue mediados o finales de mayo, sí. Mediados o finales de mayo. Se presentó en la biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro en Madrid. Es una biblioteca enorme. Digo esto ¿por qué? Porque al día siguiente yo recibí un correo de queja de la biblioteca. Nunca nos enviaron de queja porque se reventó la sala. Es decir, había una capacidad para 80 o 90 personas, la gente quedó de pie, colapsó el hall, el vestíbulo y se nos llamó la atención.
queremos seguir recibiendo más quejas sobre esas. Esas quejas las enmarcamos, ¿no? Esas quejas las Me enmarcamos. sentí culpable cuando me Desde luego que lo eras. y me dijiste, oye, me han afeado el exceso de aforo. Y dije, joder, Sí, sí. algo hemos hecho mal. José Luis parte de la historia en esta novela, él nos contará, pero bueno, va a ser un poco parte de la historia de un escritor. Por lo tanto, podemos decirlo sin tapujos, porque para qué ocultarlo, hay un poco de autoficción, y la novela de autoficción, y en esta casa, aquí en Kafka, fue objeto de debate en la presentación del informe de una bañera de Diego Galó. La novela de autoficción tiene detractores, tiene partidarios, y es una novela, un género o un subgénero siempre en debate, ¿no? Es decir, no sabemos si es, pues claro, la autoficción, si es una mentira que se convierte en real o es una realidad que se hace mentira, que se hace ficción. Lo importante, como en toda literatura, es que sea verosímil. Sí. Mentira o verdad, pero que sea verosímil. José Luis cuenta la historia de un escritor que, abandonado por su mujer en plena crisis tras una ruptura sentimental, hace un viaje a Noruega. En busca de una verdad literaria, no solo de una verdad personal, no solo una verdad en busca de una verdad, parece el libro de autoayuda, ¿no? En busca de una verdad literaria. Y esa verdad literaria no es algo abstracto. Esa verdad literaria tiene un nombre que no sé pronunciar, pero tiene un nombre que es un escritor noruego. Carlos Canasla. Y él lo va buscando de manera real, de manera ficticia, de manera simbólica, y ahí se mezclan todos los planos a lo largo de toda la novela. Una novela salpicada además por todo lo que son los paisajes noruegos, por todo lo que es la maravilla, y yo diría que además muy, muy entretenida. Sí. No sé si he puesto bien el marco, Sí, José sí, Luis. perfecto. ¿Surge solo de una ruptura sentimental o esa novela no solo es autoficción? ¿Hay algo de ti? ¿Hay todo? ¿Una parte? ¿Qué nos cuentas? Yo creo que todo es posible, es decir, es autoficción, hay pequeñas pinceladas autobiográficas, hay mucha verdad, hay recuerdos que se mezclan con la ficción o hay pasajes que se mezclan con la ficción porque, bueno, pues como en todas las etapas de la vida no todo se recuerda con el necesario grado de detalle como para poder describirlo tal y como fue. Habla de mí, no habla de mí, es decir, es una novela muy, muy poliédrica, pero para mí lo esencial es que hay mucha verdad en la novela, es decir, lo que le sucedió al personaje me sucedió a mí. El personaje inicia un viaje a través de Noruega, bueno, pues motivado o como consecuencia de una ruptura emocional sentimental, que para él fue también una ruptura emocional. Y sobre todo hay mucha literatura en la novela, o sea, no ya por el propio artefacto en sí, por la historia, sino por lo importante que para el personaje y para mí durante ese viaje fue la literatura. Encontrar en la literatura, en la escritura, en la lectura, bueno, pues en todo aquello que rodea la ficción, encontrar una especie de salvación o de chalecos salvavidas que al personaje, que a mí, me permitiera encontrar algo de luz, ¿no? O sobrevivir a una situación que para mí en ese momento pues era personalmente muy, muy complicada. Entonces, yo digo o siempre he pensado que esta es una novela que, al margen de que mezcla muchos géneros, también está el género del viaje, ¿no? La crónica del viaje, pero es una novela en la que hay muchísima literatura. Una novela en la que la literatura en sí, pues hay mucha metaliteratura, hay menciones a otros escritores, lecturas, hay pinceladas literarias a lo largo de todos los capítulos, ¿no? Pero es una especie de reivindicación de la literatura como vehículo salvador para los peores momentos que cualquiera de nosotros podamos vivir, ¿no? Yo no sé si contestar tu pregunta, pero sí, creo... Bueno, lo importante es que la pregunta no deja de ser una excusa, una guía, claro, para adentrarse en la... Claro, aparentemente el motor de la novela o la razón de una novela es algo muy simple, ¿no? Es decir, un escritor, como tú decías, bueno, pues movido por una ruptura sentimental que, bueno, pues como todas las rupturas sentimentales, que son complicadas,
en algunos casos pueden ser devastadoras, él inicia un viaje para curarse las heridas. Y lo hace pues, por razones, vamos a decir, accidentales, como se explica en la novela, a Noruega. Él pensaba viajar a otro sitio, ¿no? A otros lugares. Yo pensaba viajar, ¿no? Hablar del personaje del protagonista de la novela y hablar de mí es como hacerlo en dos planos distintos, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Entonces inicia un viaje a Noruega porque justo está inmerso en el proceso de escritura de la que iba a ser su siguiente novela. Y el viaje cuenta digamos que ese proceso de despertar, ese proceso de salvación que inicia el protagonista y que, bueno, que tiene un desenlace final y que le hace pensar sobre sí mismo, en las razones de la ruptura y sobre todo en las razones tan importantes para sobrevivir y para hacerlo gracias o a través de la literatura, ¿no? Entonces, digamos que es una novela en la que el personaje o el protagonista viaja, reflexiona e intenta salvarse, ¿no? Y todo ello pues, abordando zonas comunes que cualquiera de nosotros hemos podido vivir en algún momento de nuestra vida, ¿no? ¿Quién no ha sufrido un desengaño amoroso? ¿Quién no ha necesitado reivindicarse frente a la persona con la que ha tenido ese desengaño? ¿Quién no ha buscado la aventura en cualquiera de sus posibilidades para intentar lamerse las heridas de esa ruptura, ¿no? Entonces, la novela habla de situaciones o de escenarios muy comunes, muy reconocibles, pero reivindicando la literatura, que en caso de un escritor pues es lo que tiene que hacer, ¿no? De un escritor y de un crítico literario, se me había olvidado decirlo, que José Luis combina la escritura de novelas también con la crítica literaria en medios como la prestigiosa revista Zenda, bueno, también aquí el Diario del Comercio, Sí. por citar alguna, ¿no? José Luis decía Horacio, yo se ha adelantado, pero decía Horacio, el teórico poeta latino, un teórico, crítico también literario hace 2000 y pico años, que la fábula habla de ti, que la literatura habla de ti, ¿no? Sí. Es decir, y si no, no vale, es decir, que todo el mundo se debe ver reconocido o en algo de la novela. Ese es el caso por lo que acabas de decir, ¿no? Sí. ¿Quién no ha sufrido una ruptura? ¿Quién no ha pasado de Yo creo que toda la literatura, la autoficción, podríamos debatir mucho sobre qué es la autoficción, ¿no? Y por qué para un amplio sector de la crítica la autoficción es un género menor, es un género denostable, en fin, bueno, sobre eso cabe hacer un debate muy amplio. Pero toda la literatura, absolutamente toda, habla de nosotros mismos. Y habla de espacios comunes y de emociones comunes que son perfectamente reconocibles, que son universales. La vigencia de Horacio, de Sófocles, de Homero, de Cervantes, de Gracián, etcétera, de Shakespeare, por supuesto, radica en el hecho de que ellos abordaron espacios comunes que son permanentes, que son eternos, y los que podemos reconocernos con muchísima facilidad a pesar de la evolución de la historia. Y eso es lo maravilloso de la literatura. Que alguien, y a mí me sucedió, comentabas al principio, de cuando yo leí, y aparece en la novela, a un escritor noruego que no sé si conocéis, se llama Karl Ove Knausgård. Él emprendió una tarea literaria monumental para hablar de su vida y para convertir su vida en una ficción, pero muy real. Entonces, cuando a través de la lectura, a través del descubrimiento de otros autores, uno encuentra ese espacio común, encuentra esa sintonía, cuando uno se identifica con una historia que aparentemente no tiene nada que ver con su propia realidad, eso es maravilloso. Y eso puede suceder con una novela de autoficción, puede suceder con una ficción tradicional, puede suceder con la poesía, puede suceder con un ensayo, puede suceder, no sé, con cualquier otra disciplina artística, ¿no? Y a mí me parece fundamental. Yo creo que la buena literatura es aquella que sin dejar, evidentemente, sin dejar de abordar una historia de una manera, vamos a decir, inédita, aborda nuestras propias historias, ¿no? Cuando a Antonio Muñoz Molina le preguntaron una vez, y él lo decía, ¿no? Oiga, pero ¿por qué hablar
¿Por qué contarme usted su historia? ¿Por qué usted me tiene que contar su historia? ¿Qué interés tiene su historia? ¿No? Pues cuando no sé, pues, abordaba las aventuras autobiográficas, como cualquiera de sus últimas novelas, él decía, porque cuando yo cuento mi historia estoy contando la tuya, aunque no tenga nada que ver. Y eso es lo maravilloso de la literatura. Y yo creo que es la trascendencia de no voy a decir de la autoficción, sino de ese género híbrido que mezcla ficción y realidad. Ese es el principal valor, el elemento cualitativo, que el autor con su propia experiencia pueda hablar de la experiencia de los otros. A mí eso me parece maravilloso. No esperen, si lo desean, no esperen al turno de preguntas, si es que digamos, no esperen al turno de preguntas para intervenir cuando quieran, interrumpan, como decía José Luis Bavil en La Clave, interrumpan cuando quieran. Cuando Javier Cercas publicó Soldados de Salamina, sí, yo creo que debió de ser, hablo de memoria, pero debió de ser por el año 2001, así, que publicó otras cosas, pero vamos, su estrellato surgió con aquello. No sé si recordáis que el personaje de la novela, uno de los personajes de la novela, no Sánchez Mazas, pero uno de los personajes de la novela se llama Javier Cercas. Sí, claro. Pero no es profesor de literatura, es periodista y es mayor que Javier Cercas en aquel momento, ¿no? Se disocia. En este caso estamos un autor, un narrador y un protagonista que se acoplan y se desacoplan como un acordeón. Eso es lo que he visto, sí, en la novela, ¿no? Se va acoplando y se va desacoplando. No te voy a preguntar la pregunta habitual, ¿qué hay de ti en el personaje? No, yo te lo revés, voy a decir, ¿qué no hay de ti en el personaje? ¿Qué no hay de ti? ¿Qué has dejado fuera? ¿Qué nos has ocultado? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo del personaje o qué es nueva en la historia? Tú no fuiste en busca de esa autora nueva, tú viajaste a la novela. Yo viajé, sí, y de hecho la novela que está escribiendo el autor en ese momento es la novela con el mismo título además que yo escribí o que yo estaba escribiendo en ese momento. Suena un poco, no sé cómo decirlo, un poco, iba a decir esquizofrénico, no lo sé, no es la palabra más adecuada, ¿no? Hablar de uno y del protagonista como sujetos distintos, pero en el fondo sucede, parece una barbaridad, pero incluso cuando los autores hablamos de nosotros mismos, cuando queremos abordar una historia desde un plano más autobiográfico, uno no deja de ser escritor, y cuando se está plasmando a sí mismo en el papel, lo que está haciendo es construir un personaje, por muy reales que sean las vivencias, ¿no? Porque ahí entra en juego el proceso de la creación literaria. Parece una barbaridad, pero muchas veces el ensimismamiento que vivimos los escritores es porque estamos obsesionados con la palabra, con la frase, con el tono, con que una descripción sea bonita, con que quede bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, aunque hables de ti mismo en esa historia, te disocia un poco, ¿no? Está el escritor que escribe sobre algo y luego está el sujeto sobre el que se escribe. Es algo muy curioso. Pero la puntualización de Cristian es muy acertada, ¿no? ¿Qué no hay de mí en la historia, en esta novela? Pues yo voy a contar una anécdota, yo aquí te la he contado alguna vez, y es que uno de los primeros lectores junto con Cristian, claro, ¿no? Y otras personas, una amiga en común, la poeta Patricia Crespo, también fue poeta filóloga y crítica literaria, una de las primeras lectoras. Pero uno de los primeros lectores fue mi padre, y mi padre aparece en la novela, ¿no? Entonces, claro, mi padre está acostumbrado bueno, no está acostumbrado, pero él sabe que yo escribo fundamentalmente ficción, pero yo le entregué el manuscrito, ¿no? Entonces, le dije, oye, mira, papá, léelo, no sé, me apetece que lo leas porque hay ciertos pasajes en la novela que para mí son muy importantes. Yo no le dije que hablaba de él, o que él aparecía, que él era un personaje con el que el protagonista interactuaba o dialogaba con bastante frecuencia, una especie de Virgilio, ¿no? Entonces, mi padre leyó el manuscrito y yo quedé con él, no sé, un par de semanas más tarde, cerca de su casa. Él llevaba el manuscrito en una bolsa, quedamos para tomar
una cerveza y me dijo mi padre, estoy asustado. O sea, he leído la novela y estoy asustado. Digo, bueno, pero ¿por qué estás asustado? Dice, porque creo que por fin te conozco en profundidad. Entonces yo le dije, bueno, padre, no, a ver, es una novela. En las novelas los escritores mentimos mucho. Y él me dijo, no. Evidentemente hay diálogos entre el protagonista y su padre que yo no he tenido con mi padre, pero aunque tú inventes un diálogo, el contexto cuando es real, la persona que ha estado cerca de ese contexto, cerca de esa conversación, o ha podido tener, en este caso conmigo, ¿no? Mi padre, una conversación no idéntica a la que se refleja en la novela, pero sí parecida, sabe que tú puedes, no lo sé, tú puedes escribir un diálogo que no se ha dado como tal, pero quien fue tu interlocutor sabe que en ese diálogo hay muchísima verdad, ¿no? Y mi padre me lo dijo. Me dijo, por fin te conozco y estoy asustado. Porque la novela se habla evidentemente se habla del amor, se habla de la ruptura, se habla del dolor, se habla de la enfermedad, se habla de la muerte, es decir, de las grandes preguntas existenciales, ¿no? Cuando alguien está pasando por una crisis emocional se pregunta lo básico, ¿de dónde, qué somos, hacia dónde vamos? ¿Y qué sentido tiene todo? ¿Qué sentido tiene sufrir? Y mi padre me lo dijo. Dice, tienes vida interior. Y digo, padre, he pasado de los 40, ¿cómo no voy a tener vida interior? ¿Cómo puede ser, no? Debajo de la toga. Debajo de la toga, Hay corazón. debajo de la... Bueno, pues de esa relación entre padres e hijos que a veces es mucho más profunda de lo que la aparente superficialidad nos enseña, nos demuestra. Yo creo que los padres y hijos nos conocemos muchas veces gracias al silencio, gracias a lo que no decimos, a una mirada, yo siempre digo que he conocido a mi padre gracias a lo que no nos hemos dicho y no ha hecho falta decirlo. Entonces, claro, que tu padre lea la novela o lea el manuscrito y venga, se plante delante de ti que haya acontecido diciendo demasiado dolor como para que un padre pueda leerlo, ¿no? Me dijo algo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí me hace ver que en la novela, más allá de que a lo mejor pues, haya ciertos pasajes en los que uno tenga que recurrir a la ficción, ¿no? ¿Cómo era ese paisaje, ¿no? ¿Cómo era ese cielo, cómo era esa montaña, cómo era... A mí siempre me gusta viajar con cuadernos de notas. Yo no hago fotografías, no sé hacer fotografías. Entonces siempre voy con un cuaderno y me gusta pues, no sé, sentarme en un restaurante, sacar el cuaderno y tomar notas de lo que veo, de lo que siento. Hay veces que las notas sirven, otras veces no. Entonces uno para describir ciertos paisajes, pues evidentemente pues, recurre a veces a la ficción, ¿no? A lo mejor la hoja del árbol no se agitaba del modo en que se explica en la novela, ¿no? Pero hay mucha verdad y yo creo que es posiblemente, aunque cualquier novela, cualquier pieza literaria que pueda escribir un escritor parte por algo que se ha visto o ha sentido o ha escuchado o ha pensado, siempre, aunque hablemos de una novela negra, de una novela histórica, de una novela contemporánea, siempre el protagonista o algún personaje ha visto lo que el escritor está describiendo, siempre. En gran medida o en menor medida. Pero yo creo que esta es la novela en la que más hay de mí y la novela que me complace más por esa misma circunstancia, ¿no? La gente cuando... Alguien que me preguntaba, ¿no? Pero más allá de que cambies el nombre de alguien o de un personaje, ¿cómo es esto de abrirte en canal y en fin, y soltar, contar una historia de una manera tan abierta, ¿no? Tan a corazón abierto? Bueno, pues hay veces en que eso tiene que ser así. Más allá de del efecto que pueda tener en otras personas, más allá de... ¿no? Hay una especie de impulso catárquico que nos hace escribir de esta manera y es maravilloso. No solo es el personaje principal el que aparece en la novela, no solo es el padre el personaje principal, que ese capítulo creo que es de los más logrados a mi juicio, es decir, la aparición del padre en la novela
o la descripción o qué figura representa el padre en esa familia, cómo construye esa familia y por qué. ¿No? Estamos hablando de un padre que se describe en la novela, lo reconocerán, nacido en los años 40, trabajador infatigable, con éxito profesional, pero partiendo de unas condiciones de trabajo como toda esa generación que se acuerdan de este país, ¿no? Y todo eso se pasa revista, se pasa factura, tiene muchas aristas, tiene muchas aristas. Pero además hay otros personajes, claro, hay personajes, la mujer con la que el protagonista se encuentra, cuál es el papel de la mujer en esta novela. Por cierto, hago un inciso, has dicho de las fotografías, quiero hacer una mención especial, lo hago siempre, a la fotografía de portada. No es inteligencia artificial, no es una fotografía de la fotógrafa madrileña Cristina Motrell, Wirki, aparece así en las redes sociales, y está tomada en Noruega. No sé exactamente dónde, pero otro sí. Es de Cristina Motrell. Esto nos lo va a decir ahora José Luis. ¿Por qué Noruega? Sí. Bueno, es curioso porque yo podía haber sido Marruecos, no lo sé. ¿Por qué Noruega? Bueno, pues fue fue una circunstancia muy azarosa, y es que yo viajé a Noruega a mediados del año 2016, si no recuerdo mal, en un verano, agosto del año 2016, en un verano en que yo no pensaba viajar. Yo pensaba quedarme en Madrid, por una serie de circunstancias. No me encontraba con el ánimo necesario para viajar, aunque para mí viajar es algo fundamental en mi vida. Lo ha sido, lo es y lo será, probablemente. Y yo en ese momento yo estaba enfrascado con la escritura de la que luego fue mi segunda novela, y había descubierto a este autor noruego, a Carlo Bekkanausgaard. En fin, a mí me fascinó. O sea, yo encontré sentí como muy pocas veces en mi vida la necesidad de leer compulsivamente a alguien, con un interés no ya literario, sino incluso personal, ¿no? Él, al contar la historia de su vida, como os decía, yo sentía que estaba contando la mía, y no tenía nada que ver, más allá de que Carlo también había sufrido una ruptura, en fin. Eran vidas es muy curioso, ¿no? Cómo contando una vida muy distinta a la nuestra podemos encontrar espacios comunes que nos identifiquen con lo que nos está contando ese escritor. Es la maravilla de la literatura, es lo mágico de la literatura. Bueno, yo en ese momento tuve una conversación con alguien, que no diré con quién porque se está grabando esto y se va... No. Alguien que iba a viajar a un lugar al que yo quería ir. Pero no podía. Quería y no podía, o quería y no me atrevía, ¿no? Era un lugar en África, un lugar en el que yo había ambientado mi primera novela, pero bueno, un sitio, en fin. No se daban las circunstancias para que yo viajara a ese lugar. Y esta persona me dijo, oye, pero mi pareja y yo nos vamos a ir a tal sitio, tú te irás a algún sitio, ¿no? Y yo no pensaba, y yo digo, bueno, pues no lo sé. Entonces, se cuenta en la novela, esta persona vio que yo en la mesa de trabajo tenía pues, las novelas de este autor noruego, y me preguntó, ¿y este quién es? Y yo, pues, bueno, es un autor noruego. Ah, claro, un autor noruego, pues tú te vas a Noruega, y no me lo quieres decir, algo así fue la conversación, eso sí. Y yo no pensaba, pero dije, pues sí, efectivamente me voy a Noruega. Y esa misma tarde compré un vuelo y me fui. Podía haber sido Noruega, podía haber sido Moscú, podía haber sido Nueva York, podía haber sido Tánger, podía haber sido cualquier otro sitio, ¿no? Era una excusa, la verdad. Porque yo en ese momento necesitaba viajar. El viaje como aventura, el viaje como estado de ánimo, en ocasiones tiene una capacidad oxigenadora brutal. Se puede viajar leyendo también, ¿no? Aquí se habla de muchos viajes, se habla de un viaje personal, de un viaje físico y de un viaje literario. Pero bueno, yo en ese momento pues sentí, pues quizá por el impulso competitivo que vivimos
o que viven todos aquellos que han experimentado una ruptura, ¿no? Oye, hemos roto, perfecto, pues tu vida no va a ser mucho mejor que la mía, que tú viajas, yo viajo también, claro que sí. Pues en ese momento Noruega apareció, claro, a ver, suena muy feo, pero ¿quién no ha vivido eso? ¿Quién ha vivido eso, no? Tú sales de fiesta, yo también, tú tienes tal, yo también, tú apareces, yo también. Pues en ese momento yo decidí viajar a Noruega sin ningún plan. O sea, mi única guía eran las novelas de Karl Ove, y no son novelas de viaje. Que no es poco. Que no es poco, y no son novelas de viaje, evidentemente se mencionan ciudades, Oslo, la capital, Bergen, que es una ciudad en la que estudio escritura creativa, una ciudad con un espíritu literario maravilloso, y ese era mi conocimiento de Noruega, y que había fiordos. Y que justo el norte del país, o la frontera norte del país, era frontera con Rusia. Para mí, en aquel momento, Rusia era Rusia, una zona más árida, zona muy nevada, en fin, no sé, componentes de aventura, ¿no? Luego el viaje fue por otros derroteros infinitamente más normales. Pero ese fue mi espíritu, yo necesitaba viajar, y Noruega se cruzó así. Y puedo decir que fue uno de los viajes más importantes de mi vida, en el que lo pasé muy bien, lo pasé muy mal, en el que pensé mucho, en el que me divertí, en el que conocí, en el que reflexioné, y en el que leí y escribí mucho, hasta el punto de que estamos presentando esta novela de hoy. Pero yo siempre digo que, y además el título tiene ese sentido, yo creo que es una de las pocas historias que he podido escribir sin despejar nada. Esto no pretende ser un spoiler, pero sí es una novela en la que se vislumbra una luz al final del camino. Y de ahí viene el título, ¿no? Ningún ocaso demasiado intenso, ¿no? Cualquier pesar o cualquier mal momento, debidamente enfocado, aunque suena muy pedante decirlo así, siempre es transitorio, siempre hay luz, siempre hay un despertar, siempre hay algo que, ¿no? Claro, sin recurrir a la autoayuda ni muchísimo menos, ¿no? Sino como una especie de espíritu anímico o vital imprescindible, y la novela lo intenta reflejar. El protagonista, o yo, estamos aquí en familia, lo vamos a decir, yo lo buscaba, yo sabía que el viaje debía representar para mí algo luminoso, algo esperanzador, ¿no? A pesar de todos los vaivenes y de los baches que tienen los viajes, tanto físicos como personales, ¿no? Y de ahí, por eso no lo hago. ¿Novela cerrada o abierta? Bueno, diría que es una novela cerrada, pero con un final, bueno, interpretable no, porque entonces no sería una novela cerrada, pero con un final con muchos significados, que es distinto a un final abierto, ¿no? Con un final que puede significar para cada lector una cosa completamente distinta. Para mí es una novela cerrada, porque el viaje supuso cerrar un capítulo de mi vida, que ya para mí fue un logro. Entonces, cuando yo le puse el punto y final a la historia, yo lo que estaba haciendo era reflejar el estado de ánimo con que yo terminé ese viaje, ¿no? Bueno, ya es un capítulo cerrado de mi vida, ahora ya si esa experiencia se convierte en algo, será en literatura o en un recuerdo. En este caso, pues, evidentemente es un recuerdo y también es una historia. Pero bueno, sí es un final que se puede interpretar. Bueno, interpretar, que puede tener muchos significados y puede significar para todos cosas completamente distintas. Que es lo que enriquece en parte esta novela. Sí. Yo voy a terminar, además hay gente de pie y demás, voy a terminar con una pregunta que se hace en la propia contra de la novela, que está en el interior.
esto daría para unas jornadas aquí en nuestra querida Facultad de Filología, para unas jornadas, pero no, vamos a dedicarle solo. Sí. Porque aquí provocas, José Luis, claro, dice aquí, pero la infidelidad, ¿por qué adjetivarla con tantísima dosis de drama? ¿Qué es esta pregunta y qué es esta respuesta? Pues, muy buena pregunta. No, la hace un señor ahí dentro, ¿no? La hago yo. Sí, sí. Bueno, responde a una idea muy literaria. Y es digamos que es una pregunta que nace de un cierto relativismo, ¿no? Y todo es relativo en la vida, desde mi punto de vista, absolutamente todo. Incluso los peores dramas son relativos, o merecen muchísimas lecturas, ¿no? Yo cuando inicié el viaje, o cuando el protagonista yo inicié el viaje, vamos a decirlo así. Claro, yo esta pregunta no me la formulaba. Para mí la infidelidad tenía todas las adjetivaciones del mundo. Pero a medida que el viaje transcurría, me di cuenta de que siempre hay un contexto. Incluso para las peores emociones siempre hay un contexto, siempre hay una razón, siempre hay elementos, pensamientos, sensaciones, razones, causas, etcétera, que lo ponen todo en duda. Entonces, yo me di cuenta cuando me encontraba a mitad del viaje que esa razón inicial, que podía ser una infidelidad, no era la razón esencial del viaje. Es decir, el proceso de búsqueda o el camino que yo había emprendido se remontaba mucho tiempo atrás. Por eso es tan importante el pasaje en el que se habla del padre del protagonista, o de mis padres, o de esa etapa generacional. Yo que soy, vamos a decir, hijo de la transición, etcétera, etcétera, de unos padres que nacieron en los años 40, que pasaron todas las penurias de la posguerra, etcétera, ¿no? Es decir, todo de alguna manera, todo viene de ahí, aunque la ruptura o las razones de una ruptura fuera lo más grosero, lo más evidente, ¿no? Entonces, claro, yo me tuve que dar cuenta no de la poca importancia de la ruptura o de la infidelidad, sino, en fin, de lo importante que podía ser para mí eso. Yo me di cuenta de esa circunstancia cuando estaba prácticamente terminando el viaje. Y eso me permitió respirar mucho. Dije, bueno, si lo importante no es esto, a lo mejor estoy poniendo el foco en un lugar, en un espacio que no es el correcto. A lo mejor el dolor está en otro sitio y no me estoy dando cuenta, o me estoy dando cuenta tarde. Bueno, ningún caso es demasiado intenso, es decir, nunca es tarde para darse cuenta de dónde está, dónde está el espacio en el que hay realmente luz, ¿no? Y ahí está la pregunta, ¿por qué adjetivarla? Es una pregunta que se hace el personaje en un momento determinado de la novela. ¿Y por qué tanto drama en esto cuando lo realmente importante está en otro lugar, ¿no? No sé si he contestado la pregunta. Más que bien. Yo, si quieres hacer un comentario, por supuesto, y yo por mi parte no tengo que avanzar yo, al personal, más al público. Que estamos cansados, ¿no? Siempre, da igual, siempre. Un poquito sí. Quien lo desee, hay ejemplares a la venta de esta novela, también de su novela anterior, que José Luis firmará encantado. Muchísimas gracias por venir, de verdad, en esta tarde tan gélida, ¿no? Tan gélida ahí fuera y tan cálida aquí dentro. Muchísimas gracias por venir.